Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 36 y la paz menguante 4. El resto de la semana transcurrió en un torbellino de entrenamiento y cultivo. Las meditaciones de Lindy abrieron un canal tras otro, y su emergente quemó nuevos caminos hacia afuera a través de su cuerpo. Con la apertura del canal en su cabeza, sus ojos y oídos ardían de nueva sensación. Incluso el sabor de la comida parecía hacerse más fuerte y sus pensamientos parecían más claros que nunca. Los nuevos meridianos en su columna y corazón también tuvieron impactos notables. Su cuerpo hormigueaba cada vez que Eli fluía a través del nuevo canal en su columna, y el latido de su corazón era cada vez más fuerte y estable. Con la ayuda de Angian, dominó el segundo nivel del Sebo Crescent Step, aprendiendo el truco de activar todo su poder en un instante mientras canalizaba otras técnicas. Esto, a su vez, la ayudó a completar su dominio de Zephyr's Breath, lo que le permitió pulsar reactivamente su y generar vientos furiosos para alejar a enemigos y misiles por igual. Mientras tanto, podía sentir el lago quieto de su y creciendo más profundo y ancho, llenando su cuerpo con más poder incluso cuando el exceso de energía medicinal se empapaba en su carne y huesos, dejándola sintiéndose tensa y llena de una manera que no podía explicar. Había sentido algo similar al abrirse paso hacia los niveles más altos de oro, pero ahora sentía una tensión como si cualquier otro hiciera que sus venas se rompieran y sus huesos se rompieran. Lindy se sintió incómoda cuando le explicó el sentimiento a Angian al final de su sesión de entrenamiento. Su expresión era difícil de leer, como si estuviera controlando cuidadosamente su reacción. ¿He tenido algún problema con mi cultivo? Lindy preguntó con atención. No quiero hacerme daño tan cerca del final de la tregua. Se movió nerviosamente al notar la expresión oscura de Fan Yu y la forma en que apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. Anfang le dio una sonrisa alentadora desde donde estaba sentado, deteniéndose para pulir su martillo de guerra. Angian también sonrió, pero la sonrisa era tensa. No, en realidad es todo lo contrario, dijo Anjotayan en broma. Has alcanzado la cima de este reino. Estás listo para trabajar en el avance de tu físico hacia Silver. ¿En serio? Lindy preguntó sorprendido. Ni siquiera se había centrado mucho en cultivar su cuerpo fuera de las lecciones. Ella había pensado que tomaría mucho más tiempo alcanzar la cima dado lo que todos los demás parecían considerar. Sabía que muchas personas se habían retirado del público esta semana para intentar avances hacia Yellow Soul o Silver Physique, pero todos habían estado cultivando durante años. Ella no pudo evitar sonreír. Eso es genial, añadió Lindy, sintiéndose un poco mareado y ya no preocupado por las extrañas reacciones de los demás. Lo es, respondió Angian, su sonrisa un poco más genuina mientras se reía, aparentemente divertido por su buen humor. De todos modos, ¿quieres ayudarme a terminar de avanzar en mi técnica Das Devil? La resistencia al viento que puedes provocar realmente ayuda. Me gustaría dominar el siguiente paso antes de comenzar mi propio avance hacia Silver. Lindy asintió, sacudiéndose los pensamientos. Por supuesto. Solo dame un segundo para prepararme. El último día de la tregua llegó demasiado rápido. Lindy se entrenó solo mientras Angian y Anfang seguían el ejemplo de Heo Xiulan y se retiraban para lograr sus avances, surgiendo solo para las lecciones del Elder Zhou. El último día de lecciones para ancianos, el anciano Zhou se paró frente a la clase reunida en su pose característica, con la espalda recta y los brazos cruzados detrás de él. La diferencia entre hoy y el primer día que Lindy lo vio estaba en su expresión. Ese primer día había sido desdeñoso y no les había dado ni consideración ni respeto. Hoy su rostro no mostraba precisamente orgullo, pero sí cierta satisfacción. Cada uno de ustedes que está aquí hoy es alguien que tiene la oportunidad de realmente hacer algo por sí mismo en la secta, comenzó el Elder Zhou sin preámbulos. Has trabajado duro y diligentemente, manteniéndote al día incluso mientras te he llevado al límite día tras día. Lindy se enderezó y sintió orgullo por las palabras del instructor. Había sido duro,
las largas carreras por los senderos de montaña, la escalada de escarpados acantilados lastrados por pesadas mochilas y muchos otros ejercicios físicos difíciles pasaron por su memoria. Los largueros pueden haber sido la parte más memorable del entrenamiento, pero el resto fue ciertamente igual de agotador. Sin embargo, hoy sigue siendo el último día que veré de muchos de ustedes, continuó de manera uniforme. No desconozco el funcionamiento interno de la secta. Algunos de ustedes caerán de manos del otro. Algunos se rendirán y otros terminarán su camino debido a los numerosos peligros con los que uno se topa mientras entrena. He estado lejos del frente durante demasiado tiempo y ya no tengo tiempo para guiarte. Sigo confiando en que algún día volveré a ver al menos a algunos de ustedes. Quizás si en ese momento, podamos acabar juntos con la escoria bárbara como el puño del imperio. A Lindy le gustaba pensar que su mirada panorámica se había detenido sobre ella por un momento, pero ella sabía muy bien que era una simple ilusión. Estáis despedidos, discípulos. Buena suerte para ti. Lindy respiró profundamente mientras el instructor se daba la vuelta y desaparecía en una columna de tierra levantada. Ella no sería una de las que cayeron. Puede que no tenga muchas ganas de tener que luchar, pero pensó que sería agradable volver a encontrarse con el hombre mayor como una mujer adulta y una cultivadora digna de su respeto. No había absolutamente ninguna necesidad de que Heo Xiulan le sonriera así. A pesar de toda su buena crianza y estatus, la mente de esa niña era una cuneta. Solo unas pocas horas después, estaba sentada en la clase del Elder Su, esperando la llegada del segundo de sus profesores para la lección final. Aquí se sentía más nerviosa porque hoy descubriría si todo su arduo trabajo hubiera sido suficiente para satisfacer al Elder Su. El pase de archivo representaba un vasto recurso. Para alguien como ella, que no tenía nada más que lo que podía juntar y que a menudo simplemente no sabía cosas que sus compañeros discípulos daban por sentado, ella lo quería. No sería el fin del mundo si ella no lo hiciera, pero sería una decepción, particularmente si ese espeluznante idiota de Juan Da ganara y ella no. También dependería mucho más de todo lo que pudiera adquirir en las próximas semanas. Buenas tardes, mis alumnos, la anciana Su los saludó mientras aparecía en el púlpito del profesor. Su expresión era algo melancólica hoy. No me detendré demasiado en las presentaciones porque sé lo que estás esperando. Primero, me gustaría afirmar que cada uno de ustedes que ha logrado permanecer en esta clase es un cultivador diligente y merecedor de respeto. Sin embargo, el mundo no es justo. Ya sea talento, buena suerte o simplemente un impulso inusual, algunos siempre avanzarán a pasos agigantados por encima de sus pares. Hoy premiaré a aquellos cuyo desempeño más me ha impresionado. Lindy contuvo la respiración, agarrándose las rodillas con las manos mientras Li Sujin a su lado le masticaba el labio inferior. Toda la sala permaneció en silencio mientras los discípulos reunidos esperaban la palabra del anciano. Ji-rong, tu crecimiento ha sido realmente fenomenal. Alcanzar la cima del rojo y el oro de la nada en 3 meses, dominando 3 artes distintas al máximo, así como tus otros logros. Te has ganado un pase a los archivos, anunció el Elder Su. Te sugeriría que te tomes un tiempo para tranquilizarte. Un prodigio que se agota no le hace ningún bien a nadie, especialmente a sí mismo. Los labios del niño con cicatrices se movieron y fruncieron el ceño, pero de todos modos inclinó la cabeza desde donde estaba sentado en la primera fila. Gracias, Elder Su. Seguiré tu consejo. Las palabras formales parecían incómodas viniendo de los labios de Ji-rong. La mirada de la mujer mayor mostraba un rastro de lástima. El segundo pase pertenece a alguien que ha sido igual de inspirador en su crecimiento, aunque un poco diferente. Lindy, te has ganado tu pase. Aunque no dominas tantas artes como Ji-rong, has hecho crecer la base de tu y más que cualquier estudiante que haya visto en años y al mismo tiempo has crecido casi tan rápido como Ji-rong en otras áreas. El aliento de Lindy se le quedó atrapado en la garganta y tuvo que contener una sonrisa tonta mientras inclinaba la cabeza. Gracias, Elder Su, respondió rápidamente, haciendo una mueca de dolor al oír su voz demasiado fuerte. Por supuesto, señorita, respondió cordialmente el Elder Su. Para el último paso, me encontré deliberando sobre la decisión durante bastante tiempo. A muchos de vosotros os ha ido muy bien, pero al final, Li Sujin temblaba a su lado y su agarre en el escritorio frente a ella le ponía las manos blancas.
Creo que Juan Da se lo ha ganado. A Lindy se le cayó el estómago al ver la orgullosa sonrisa iluminar el rostro del niño de cabello plateado. Li Sujin se desplomó a su lado con expresión de dolor. A través del dominio de varias artes difíciles y esotéricas, así como de alcanzar el reino del alma amarilla con una base tan sólida y dominar completamente el alma argenta, he descubierto que mereces un pase. Sin embargo, la actitud de uno refleja su cultivo. El Elder Su le lanzó al niño una mirada severa. Es importante aprender a moderar también el orgullo. Por supuesto, Elder Su, Juan Da respondió suavemente, inclinando la cabeza. Muchas gracias por esta oportunidad. Lindy le dio una palmadita en el hombro a Li Sujin, frunciendo el ceño mientras Juan Da le lanzaba una sonrisa brillante. Genial. Ahora sería aún más insoportable. Los tres recibirán una última píldora de la fundación y, continuó el Elder Su. Li Sujin y Hon Lin se han ganado las 2 pastillas restantes. Ese anuncio no pareció consolar a su amiga. Su propia felicidad por ganar se vio empañada por el fracaso de Li Sujin y el conocimiento inminente de que la tregua terminaría a la mañana siguiente. Lindy temía el día y se preguntaba cómo debería manejar el inevitable estallido de violencia. Ella no quería quedarse cerca de Li Sujin y Su Lin ya que solo provocaría más ira contra ellos. De la misma manera, ella no quería interponerse en el camino de Bai Mei Zhenxiu cuando los discípulos más poderosos vinieran a llamarla para desafiarla. Esto la dejó con muy pocas opciones. Entonces, cuando fue alcanzada por un exultante Heu Xiulan a su regreso al distrito residencial y arrastrada para celebrar el avance de la orgullosa niña al reino amarillo, Lindy se sorprendió gratamente. Parecía que su suerte podría resistir al menos por un tiempo más. Capítulo 37, fin de la tregua 1. Lindy se sobresaltó y casi dejó caer la taza en su mano cuando el sonido de un cuerno de guerra sonó violentamente, haciendo temblar los cristales de las ventanas de la casa de Heu Xiulan. Los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a brillar a través de los cristales. Siguió la voz del Elder Jiao, ampliada a un volumen ensordecedor. Buenos días, discípulos exteriores del Pico Argent, anunció la voz desagradablemente alegre del hombre, prácticamente haciendo vibrar el aire. Hoy explicaré los cambios en las reglas para los nuevos discípulos. Presta atención. En primer lugar, a los nuevos discípulos se les permite abandonar la montaña y llegar hasta la ciudad de la base y el bosque circundante. Sigue estando prohibido ir más allá de los límites de las sectas. Conocerás los límites cuando los veas. Lindy gimió mientras la voz golpeaba sus oídos. En un asunto relacionado, nuevos discípulos. ¿Qué? Sin, deja de hacer eso. TCH, arruina mi diversión, ¿quieres? La voz de repente disminuyó de volumen a uno más normal, adquiriendo un tono petulante. HMPH. En cualquier caso, los nuevos discípulos ahora pueden hacer uso del tablero de solicitudes en la sala de conferencias principal. Simplemente tome la nota de solicitud del tablero y llévela al discípulo a cargo de la sala de pagos una vez que el solicitante la haya sellado completa para usted. La voz del anciano adquirió un tono más astuto a medida que continuaba. Pero todo eso es bastante menor, ¿no? Permítanme explicar los cambios más importantes. Aunque matar o mutilar a tus compañeros discípulos sigue estando prohibido, ahora se os permite e incluso se os anima a desafiaros unos a otros. Las únicas excepciones en cuanto a dónde puedes hacerlo son dentro de los edificios de la secta, como el salón principal, el archivo y el mercado. Toda violencia sigue siendo contraria a las normas en esas zonas. Si bien un vencedor merece algo de botín, está muy mal visto que se imponga violencia u otro daño adverso a tus compañeros discípulos después de haber sido derrotados. Después de todo, no somos bárbaros. La voz del Elder Jiao era divertida a pesar del terrible tema. Ahora, por favor preséntate en la plaza para recoger tu asignación de piedras espirituales. A partir de hoy, las piedras solo se entregarán desde el amanecer hasta el mediodía. No te pierdas el tuyo. Lindy hizo una mueca mientras la voz del anciano se apagaba, mirando fijamente la taza que tenía en la mano. Heu Xiulan había adquirido algún tipo de extraño vino afrutado de algún lugar para su celebración, y convenció a Lindy para que lo bebiera. A Lindy no le gustó mucho la bebida demasiado dulce, y el anuncio solo hizo que el regusto fuera amargo en su boca. ¿Por qué tan triste?
Heo Xiulan preguntó alegremente, haciendo girar el líquido que quedaba en su propia taza desde el otro lado de la mesa pulida en la que estaban sentados los dos. Heo Xiulan ocupaba una de las casas más grandes y, como tal, tenía un comedor separado equipado con cómodos bancos acolchados. Se quedaron despiertos toda la noche charlando y comiendo dulces. Bueno, Heo Xiulan había charlado mucho. Lindy había estado haciendo todo lo posible para no pensar en la mañana siguiente y en la decepción de Lee Soo-jin. Finalmente podemos dejar de contenernos. No me digas que no deseas tener a tus pies a algunos de esos rufianes que te han molestado. Lindy le dio a Heo Xiulan una mirada amarga y dejó su taza para recoger su tazón de gelatina de hierba casi terminado. No me importaría humillar a algunos de ellos, pero no me importa mucho la idea de que a todos se les permita atacarme, dijo Lindy rotundamente, bebiendo lo último de su porción de dulces de la noche. La bebida pegajosa y almibarada era más de su gusto. Se había calentado un poco, pero aún así disfrutaba del sabor relajante. Se preguntó si sería de mala educación usar sus dedos para raspar los últimos rastros del fondo del recipiente. Realmente te preocupas demasiado, respondió Heo Xiulan. Una vez que hayas demostrado ser fuerte, la mayoría de los perros que ladran se quedarán en silencio. Así son las cosas. Ahora es el momento de destacar y ganar gloria. Heo Xiulan mordisqueó delicadamente su último trozo de pastel de cristal. Prefiero quedarme en las sombras hasta que pase lo peor, dijo Lindy secamente. Nunca he tenido mucho uso para la gloria. Después de deliberar, decidió que estar un poco grosera estaba bien. Raspó un dedo a lo largo del fondo del recipiente y se metió la cucharada de gelatina resultante en la boca. Heo Xiulan le dirigió una mirada divertida pero sufrida mientras Lindy le lamía el dedo hasta dejarlo limpio. Bueno, eso fue cuando eras mortal, ¿no? Heo Xiulan respondió con tristeza. Los mortales tienen un uso para la oscuridad, y no mentiré y diré que no hay tiempo para tus talentos en ese sentido. Sin embargo, no se puede esperar ir a todas partes del mundo en la oscuridad. No puedes querer decirme que deseas languidecer en el fondo para siempre. Me niego a creer que te haya juzgado tan mal. Lindy miró hacia un lado, sin encontrar del todo los ojos de la otra chica. Era cierto que tenía mal carácter, y estos últimos meses la habían hecho más propensa a complacerlo que sus años anteriores. La otra chica, no estaba equivocada, ¿qué sentido tenía ganar fuerzas si de todas formas te ibas a encoger y dejarte intimidar? Si bien no se atrevió a compararse con los mejores discípulos, ¿por qué debería permitir que personas que no eran más fuertes que ella hicieran lo que les gustaba? ¿Hablar de ella como si todavía fuera basura de alcantarilla? No había estado en las clases avanzadas de Elders, ¿no la había reconocido específicamente el Elder Su? Ahí está. Heo Xiulan sonrió salvajemente. Te gusta jugar a ser reservado, pero hay un fuego dentro de ti. Lo que más me preocupa es que me ataquen, admitió Lindy. ¿Qué impide que una docena de personas se reúnan y decidan ponerme en mi lugar? Haré mi parte para ayudar, por supuesto, se acicaló la otra chica. He llegado al Reino Amarillo y he dominado la siguiente técnica de mis artes familiares. Como ya has dicho varias veces hoy, Lindy respondió secamente. ¿Debes? Permíteme mi orgullo, niña cruel. Heo Xiulan hizo pucheros con ella y resopló. En verdad, dudo que se formara un grupo tan grande a menos que lo instigara un discípulo más fuerte. ¿Quién obtendría el botín de algo así? ¿Quién obtendría la gloria? Esa es otra razón por la que debes destacar y aceptar los desafíos de tus compañeros. Disuadirá a estos carroñeros. Lindy suspiró. Fue en contra de años de instinto, pero Heo Xiulan sabía más que ella sobre la cultura de los cultivadores. También ayudó el hecho de que después de semanas de que le susurraran y la despreciaran, ella tenía muchas ganas de abofetear a algunas personas. Ella podría usar sus piedras espirituales mejor que ellos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Caminamos hasta la sala de conferencias con la cabeza en alto, dijo alegremente Heo Xiulan mientras se levantaba. Dudo que tengamos que esperar demasiado tiempo para un desafío. Pero si su coraje les falla, estoy seguro de que puedo arreglar algo. Lindy se puso de pie, con una expresión de determinación. Tuvo que enfrentarse a una pelea algún tiempo.
Cuando las dos salieron de la casa de Heo Xiulan y salieron a la calle, las otras discípulas ya estaban en masa, agrupadas en grupos de 3 o 4. Cada grupo se miraba con cautela. Era una atmósfera siniestra, cargada de tensión y anticipación. Entonces la tierra se balanceó bajo sus pies y desde más lejos sonó un silbido hirviente como el de 1000 teteras gritando a la vez. Lindy se sobresaltó cuando una ola de frío helado y unifamiliar la invadió, y una figura roja brillante fotografiada desde la nube de polvo ahora se agitaba sobre los tejados. Entrecerrando los ojos, pudo ver que la figura era Sam Mallem. Una armadura carmesí malévola y con púas se estaba formando sobre su torso incluso cuando la niebla roja que emitía en las peleas de sparring estalló y se deslizó en espiral hacia sus manos, formando una monstruosa lanza negra y roja espinosa y retorcida. Era la primera vez que veía a la niña con un arma. Alguien está empezando temprano, Heo Xiulan reflexionó a su lado, entrecerrando los ojos hacia arriba mientras la niña pelirroja regresaba a la tierra con un estruendoso estruendo y levantaba otra columna de polvo, desapareciendo de la vista. ¿Querías ir a verlo?, ella preguntó, mirando a Lindy. Ambos sabían quién era el oponente de Sam Mallem. Lindy tragó y sacudió la cabeza. ¿Una pelea entre Bai Meissen y San Liling? Ella simplemente se interpondría en su camino. No, Bai Meissen puede cuidar de sí misma. Primero necesito lidiar con mis propios problemas. Incluso si Bai Meissen resultó herida en esta pelea con Sam Mallem, no podía imaginar que su compañera de casa tuviera otros rivales hoy. Bai Meissen estaría bien. Muy bien. Jugar a ser espectador nunca ha sido mi preferencia, respondió Heo Xiulan encogiéndose de hombros. ¿Nos vamos entonces? Lindy asintió mientras otra brisa helada los azotaba a ellos y a los otros discípulos que charlaban nerviosamente. El aterrador silbido estalló de nuevo. Los dos emprendieron el camino, dejando la batalla a lo lejos. Lindy estaba contenta de haber guardado todas sus cosas importantes en su persona. No estaba segura de que tan intacta estaría su casa por la noche. La plaza era muy parecida a la zona residencial, salvo que los grupos agrupados no eran exclusivamente femeninos. Un gran número de discípulos entraban y salían de la sala de conferencias. Heo Xiulan y Lindy superaron varios otros duelos en curso, ninguno tan llamativo como la pelea que había estallado entre las dos chicas mejor clasificadas. Pudieron llegar a la sala de conferencias y recoger sus piedras espirituales sin mayores problemas. Lindy tenía sus sospechas al respecto y nacieron cuando salieron del salón. Lindy y Heo Xiulan. Un mendigo y una rata del desierto. Supongo que no debería sorprenderme encontrar a la nobleza del este en tan mala compañía. Los dos fueron detenidos por una fuerte voz que interrumpió el parloteo de la multitud circundante. La oradora fue Hon Lin, la chica de cabello con rayas rosadas que había aplastado a Lindy en su primer combate de sparring. Hon Lin salió de la multitud, con los brazos cruzados bajo su modesto pecho. Detrás de ella salían dos caras, recordó vagamente Lindy. El bastón en manos de la niña que frunció el ceño me resultaba bastante más familiar. No esperaría que la escoria le hiciera buena compañía, no, dijo el niño con fuerza, con sus espadas gemelas ya en las manos y el ceño fruncido en su hermoso rostro. Ambos pagarán por humillarnos y cegar a Lein, agregó la chica con el personal en voz baja, con determinación en su rostro. Lo siento, ¿quiénes son todos ustedes? Heo Xiulan preguntó alegremente, haciendo que los dos se enojaran y Lindy se arrastrara nerviosamente. Esta escena gritaba que la habían preparado para Lindy. En la plaza abierta, ambos estaban rodeados de suficientes vigilantes como para dificultar la retirada. No, mis disculpas. Creo que te he visto en la formación del instructor Zhou. Fon, ¿verdad? Heo Xiulan añadió con una voz dulce y completamente poco sincera. La chica de cabello rosado les frunció el ceño. Veo que la mala memoria es uno de tus defectos, respondió Hon Lin con picardía. Basura como ella nunca debería haber hecho perder el tiempo al instructor simplemente por un poco de buena suerte, agregó Hon Lin, mirando fijamente a Lindy. Tampoco debería siquiera estar en la secta haciendo pretensiones de cosas que no merece. Ahora que la tregua ha terminado, ya no necesito tolerarla. Hon Lin parecía tener un rencor personal con Lindy. Esto fue extraño dado que Lindy apenas había pensado en la niña fuera del sparring.
¿Y aprendiste un par de fracasos con rencor para distraerme mientras peleabas con mi amigo Lindy? Supongo que eso es lo que esperaría de una chica de las provincias centrales. Los de tu especie nunca han sido muy buenos librando sus propias batallas, olfateó Heo Siulan. Esto era lo que Lindy temía. Ella no podía correr sin dejar atrás a Heo Siulan, y no podía estar segura de que algunos miembros de su audiencia no saltarían si tuvieran la oportunidad. Aún así, esta también fue una oportunidad, ¿no? Si ella luchara contra otro miembro de la clase del Elder So en público, eso advertiría a los discípulos más débiles. Los otros dos. Los había dejado fuera de su mente después de su chequeo inicial sobre su estado después de la prueba del anciano So. Si bien el discurso de la niña la había aliviado al asumir que Lein era la niña que pensaba que Heo Siulan había matado, en realidad no podía permitirse el sentimiento aquí. No sé qué te tiene tan enojado, pero te he vencido antes en el entrenamiento, afirmó Lindy rotundamente, haciendo todo lo posible para parecer segura. No tengo ningún problema contigo, pero no me contendré si empiezas esto. Eso sonó adecuadamente amenazante, ¿no? Los gemelos estaban demasiado ocupados mirando a Heo Siulan como para mirarla, pero Hon Lin se enfureció. Tú. Eres una miserable rata de canalón. No finjas que no tenemos ningún problema, incluso ignorando que no tienes lugar aquí, espetó Hon Lin. Realmente no tengo idea de qué estás hablando, respondió Lindy. ¿Qué estás tan enojado porque Gang Wangli te puso en un cráter la semana pasada? No, dijo Hon Lin con frialdad. Estoy furioso porque una pequeña ramera desagradecida de plebeyo ha estado guiando a mi prometido. Lindy parpadeó. Parpadeó nuevamente cuando el guay de la otra niña apareció en sus manos. Hon Lin no podría querer decir. No. Maldita sí, Juan Da. Capítulo 38, fin de la tregua 2. Lindy frunció el ceño. Ese tipo. Él solo le estaba causando un problema tras otro. Ya era bastante malo que fuera un pervertido que cambiaba objetivos en un abrir y cerrar de ojos. Que la gente pensaba mal de ella por sus intereses. Y ahora, alguien realmente iba a atacarla por eso. ¿El pervertido? Hazme un favor y átalo. Los ojos de la otra chica apenas comenzaban a estrecharse de indignación cuando la mano derecha de Lindy se desdibujó y una raya blanca salió disparada. Le arrojó uno de sus cuchillos nuevos a la chica Su. Mientras lo hacía, se lanzó hacia atrás. El viento se agitaba alrededor de su cuerpo y hacía que su vestido ondeara alrededor de sus pies. Lanzar sin mirar a su objetivo le había costado algo de precisión, y la niña Su casi escapó de su ataque, haciendo girar su bastón para desviar el cuchillo. Un ligero tirón del proyectil con una corriente de viento fue suficiente para alterar su trayectoria, logrando un corte superficial en el dorso de la mano de la niña. Fue suficiente para que Sui tomara posesión. Jaja, ¿hay algo más patético que una mujer que ni siquiera puede mantener los ojos de su hombre sobre ella? Heo Siulan se rió mientras caminaba hacia la derecha para reducir su vulnerabilidad a un ataque grupal. Un arco de llamas ardía en el aire, una amplia media luna con un núcleo de color azul parpadeante que obligaba al niño que empuñaba la espada a esquivarla frente a su hermana y dispersarla con un corte hermanado de sus espadas. Lindy sintió que su control del viento se disputaba en ese momento en que el fuego fue arrastrado, pero también pudo ver una mueca en el rostro del niño mientras parpadeaba alrededor de su cuerpo donde las llamas lo habían lamido. Sin embargo, Lindy no tuvo tiempo de prestar atención a los gemelos porque Hon Lin, que frunció el ceño furiosamente, apareció frente a ella con un boom apagado. La barra de guay de Hon Lin estaba cubierta por una sólida capa de gris mientras se balanceaba hacia arriba para golpearla en las costillas. Los ojos de Lindy se abrieron cuando intentó levantar una fuerte ráfaga de viento para empujar a la otra chica hacia atrás y fuera de alcance. Ella recordó este ataque. Fue el que la dejó fuera de combate en un solo golpe en su primer spar contra Hon Lin. Su escudo Gale no fue suficiente ya que Hon Lin simplemente atravesó las corrientes de viento con un gruñido en los labios. El aire salió volando de los pulmones de Lindy incluso cuando Sui drenó precipitadamente para amortiguar lo peor del golpe, y ella sabía que le dolería después de esto. No sabes nada, pequeño y miserable strumpet. Hon Lin gritó mientras Lindy se agachaba desesperadamente ante un golpe posterior del segundo guay de la niña que la habría atravesado el templo.
¿Crees que disfruto viendo a ese chico revolotear de una chica a otra? Hon Lin murmuró, lo suficientemente bajo como para que Lindy dudara que alguien más lo hubiera escuchado. Lindy no pudo echarle un vistazo a Heo Xiulan, pero pudo escuchar a la niña reír incluso cuando un resplandor verde se iluminó en el rincón de su visión y las losas fueron talladas por corrientes de viento agudizadas. Con el mayor cultivo y velocidad de Heo Xiulan y el cojeo que Lindy le había infligido, a Heo Xiulan parecía ir bien. Eso suena como tu problema. No quiero al imbécil, espetó Lindy mientras lograba abrir la distancia. Se sentía tan lenta bajo la brillante luz del amanecer, y le molestaba que su Stab fuera tan limitado sin poca luz. Ella tendría que arreglar eso. Su flauta apareció en su mano. Incluso cuando Hon Lin entrecerró los ojos e intentó cerrar la distancia nuevamente, Lindy levantó el instrumento hacia sus labios y comenzó a tocar las primeras notas inquietantes de su melodía. Se escuchó un susurro de ruidos de sorpresa y decepción por parte de quienes observaban cómo una niebla espesa y empalagosa se derramaba de su flauta. El campo de batalla fue rápidamente consumido por un espeso banco de niebla. Lindy reprimió una mueca de dolor ante el tono apagado de sus primeras notas. Todavía le faltaba el aire y el doloroso hematoma que le palpitaba en las costillas inferiores no facilitó las cosas. A pesar de la distracción, recordó incluir a Heo Xiulan en la protección de la niebla. Lindy podía sentir a su amiga como un fuego de chimenea alegremente encendido a su derecha. Por supuesto que usarías esta cosa cobarde, dijo Hon Lin en voz baja mientras miraba a través de la niebla, con los ojos moviéndose rápidamente mientras intentaba localizar a Lindy. Lindy, que había comenzado a moverse en el momento en que se disipó la niebla, no estaba cerca del lugar donde impactaron las armas de la niña. Hizo una mueca al sentir el viento furioso de su paso. El margen de maniobra que había ganado le dio la oportunidad de echar un vistazo a la otra batalla en curso, y se alegró de ver que su evaluación anterior era correcta. La túnica del niño estaba hecha jirones, revelando que su piel había adquirido una textura similar a una corteza que parecía protegerlo de las llamas de Heo Xiulan. Sin embargo, los ojos de la niña eran linternas verdes en la niebla y estaba rodeada por un círculo de luz viridiana. Los hombros de la niña temblaban de cansancio, pero estaba preparando algo. Sin embargo, Lindy tuvo que volver a centrarse en su enemigo porque Hon Lin no estaba aprovechando bien su incapacidad para encontrar a Lindy. Si no me respeta y si no puedo golpearlo, al menos puedo romper sus juguetes. No se me puede reprochar nada a eso. A Lindy no le gustó la forma en que Hon Lin hizo una pausa, con los puños apretados. Los murmullos de Hon Lin eran extraños y sin sentido, lo que la preocupaba. Los temores de Lindy se confirmaron cuando la piel de Hon Lin se enrojeció y apareció visiblemente a su alrededor mientras su cabello y su vestido revoloteaban en un viento fantasma. Instintos gritándole que se moviera, Lindy saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, parpadeando entre la niebla mientras un relajante y oscuro corría por sus venas. Apenas evitó que el guay emparejado de la otra chica golpeara hacia abajo en un golpe por encima de la cabeza en el lugar donde Lindy acababa de estar parada. Las losas de la plaza se hicieron añicos y trozos de piedra volaron hacia afuera por el impacto. Lindy solo se preocupó más un momento después. El círculo verde que rodeaba a la chica del personal había pulsado y se había expandido hacia afuera, invadiendo a todos. Mientras lo hacía, sintió que su agarre en el y del gemelo a través de su técnica Against the Wind se interrumpía. Esa chica tenía que irse. Ella no quería dejar de tocar la melodía, pero Sui se estaba agotando rápidamente debido al uso rápido de sus técnicas. Su único consuelo era que si drenaba Sui rápidamente, los demás también debían estar casi llenos de vapores. Esto le dio una buena solución. Si los gemelos sufrieran tanto luchando solos contra Heo Xiulan, ella simplemente tendría que darles más enemigos. Evitando otro golpe atronador de su propio oponente. Lindy tocó la primera nota disonante del nuevo verso, las sombras se oscurecieron y aparecieron ojos hambrientos en la niebla. Sus tres enemigos se endurecieron y se movieron para esquivar las garras y colmillos oscuros que ahora les pisaban los talones. Hon Lin ignoró a su atacante con un gruñido, la niebla no logró hacer más que rascar inútilmente su piel enrojecida, pero los otros dos no tuvieron tanta suerte. Un trío de cortes sangrientos atravesaron la frente de Sumei, lo que la hizo tropezar y gritar de dolor mientras la sangre comenzaba a caer en sus ojos. Sufón tuvo la misma mala suerte.
Excepto que su desgracia fue el corte irregular en su rodilla que lo hizo tropezar cuando un látigo ardiente y de muchas lenguas apareció en la mano enguantada de Heo Xiulan y se enrolló alrededor de sus extremidades con un movimiento de la muñeca de la chica risueña. Gritó mientras le quemaba la ropa y lo golpeó físicamente contra su hermana, enviándolos a ambos al suelo en una caída. Lindy hizo una mueca al escuchar el crujido de un hueso roto, pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso. El aura de y alrededor de Hon Lin comenzaba a desvanecerse y ella podía ver a la niña respirando pesadamente. Todo lo que Hon Lin había hecho claramente la tensó. Sin embargo, eso no le impidió levantar las manos y las armas, y sus manos y antebrazos se oscurecieron hasta adquirir el color del acero cuando él los infundió. Esta vez, cuando Lindy voló hacia atrás, no fue enteramente por su propia voluntad. Cuando Hon Lin golpeó el suelo, la tierra se sacudió y una ráfaga ondulante y oscuro de color hierro estalló a su alrededor como una pared brillante. Golpeó a Lindy como si fuera un carruaje a toda velocidad, y Lindy podía sentir que se le formaban moretones por todo el cuerpo incluso cuando hacía todo lo posible por moverse con el movimiento del golpe como le había enseñado el Elder Soul. Fue su arte de movimiento, Sebo Crescent Step, lo que le salvó lo peor. Lindy pudo sentir parte de la fuerza del ataque de Hon Lin atravesándola sin causar daño en algunos lugares mientras se fusionaba con la niebla. La explosión interrumpió su canto y disipó la niebla con un estruendoso estruendo, dejándola expuesta en medio de la plaza dañada. Hon Lin tampoco estaba en la mejor forma, el rubor se desvanecía de su piel mientras jadeaba en busca de aliento, con los hombros hundidos cansadamente mientras miraba incrédula a Lindy. ¿Cómo es que sigues de pie después de...? Todo lo demás que Hon Lin iba a decir fue cortado mientras gritaba de dolor. La lanza de fuego blanco ardiente le quemó la parte inferior de las piernas y la hizo caer al suelo. Sus piernas gravemente quemadas eran evidentes entre los pedazos ardientes de su vestido. Porque ella es simplemente mejor que tú, niña llorona, dijo Heo Xiulan con frialdad mientras se acercaba. Heo Xiulan parecía algo maltratado. Un fino chorro de sangre fluía de la comisura de su labio y parecía furiosa. Lindy tomó subrepticiamente una de sus pastillas restauradoras de y mientras Heo Xiulan hablaba, y decidió no comentar cuán reñida había sido la pelea. Ella era muy consciente de que todavía tenían una audiencia con casi una docena de otros discípulos observándolos. Ella no podía permitirse en absoluto el lujo de parecer cansada en este momento, por lo que hizo todo lo posible para mantenerse erguida y mantener su expresión segura a pesar de los golpes en sus oídos. Afortunadamente, Heo Xiulan estaba totalmente dispuesta a tomar la atención por sí misma. Que esto te sirva de lección, dijo Heo Xiulan altivamente, con la voz crujiendo en el aire como el látigo que había estado blandiendo mientras las chispas bailaban en el aire a su alrededor. ¿De verdad crees que yo, hija de la familia Heu, últimos descendientes del Sol Purificador, extendería mi amistad a un debilucho, que el Elder One Zhou, el gran baluarte del sur, aceptaría a un estudiante indigno? Revisa tu orgullo y tus delirios. Con mucho gusto los romperemos por usted si no puede hacerlo. Los murmullos a su alrededor se hicieron brevemente más fuertes y enojados, y Lindy se tensó mientras fruncía el ceño ante sus compañeros discípulos. Luego, la tensión se rompió y el primero de su público se dio la vuelta, un par de chicos que inclinaron ligeramente la cabeza hacia Heo Xiulan antes de irse. Los demás discípulos también se alejaron, algunos con más renuencia y hostilidad en sus expresiones que otros. Heo Xiulan continuó mirando fijamente antes de en fin de buscar ella misma en su bolsa una pastilla restauradora. ¿Tomamos entonces nuestro botín? Heo Xiulan preguntó alegremente después de tragar la pastilla, volviéndose hacia Lindy con una mirada expectante. Creo que una división equitativa es justa en este caso. Lindy asintió lentamente, mirando a sus oponentes. Hon Lin luchaba por sentarse, tenía una mueca en el rostro y su mei estaba desplomada al lado de su hermano, con lágrimas arrastrándose por su rostro mientras trabajaba frenéticamente para curar las quemaduras de su hermano. En cuanto al propio niño, estaba inconsciente, sangrando por un corte poco profundo en la cabeza donde había golpeado las losas. ¿Ella había ganado? Capítulo 39 y fin de la tregua 3. Sí, supongo que deberíamos cobrar lo que nos corresponde, respondió Lindy ausente a Heo Xiulan, mirando fijamente a Hon Lin. A pesar de sus palabras, todavía se sentía ambivalente cuando miraba a los otros dos. No fue precisamente culpa porque al final la habían atacado a ella y a su amiga.
Realmente no podía pensar en Heo Xiulan de otra manera después de sus palabras a la multitud, aunque todavía desconfiaba del temperamento y las inclinaciones de la otra chica. Sumei, ¿verdad? Lindy llamó, ignorando cuidadosamente al puñado de personas que aún acechaban al alcance del oído. Los hombros de la niña se pusieron rígidos y su cabeza se elevó incluso cuando el brillo verde alrededor de sus manos continuó sin disminuir. Tienes hasta que terminemos con Hon Lin para terminar de curar a tu hermano. Luego dejas caer el bastón. Lindy miró a Heo Xiulan en busca de aprobación incluso mientras ella hablaba. Fue un poco presuntuoso tomar la iniciativa, pero con suerte, la otra chica estaría bien con ello. Heo Xiulan simplemente inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, con una sonrisa divertida en sus labios. No hay prisa. La vigilaré, dijo simplemente, girándose para mirar hacia abajo a los cultivadores gemelos con los brazos cruzados de esa manera ligeramente irritante que enfatizaba el busto. El rostro de Sumei se retorció de frustración impotente, pero después de un momento, asintió dócilmente y regresó a su trabajo, apartando la mirada de la mirada poco impresionada de Heo Xiulan. Lindy caminó hacia Hon Lin, donde la niña finalmente logró sentarse. Las piernas de Hon Lin estaban gravemente quemadas y el estómago de Lindy se revolvió ante el olor a carne cocida. De todos modos, mantuvo su mirada inquebrantable mientras se clavaba un cuchillo en la mano. No quiero tener nada que ver contigo ni con ese pervertido, dijo Lindy en voz baja. Pero me atacaste y no lo perdonaré. Supongo que sabes lo que viene después. Hon Lin se burló de Lindy, pero Lindy pudo ver la debilidad en la expresión de Hon Lin y el temblor en las manos que la mantenían erguida. Por supuesto. Ahora me robas, ¿correcto? No es como si esperara otra cosa de un mendigo. Oh, deja de hacer eso, dijo Heo Xiulan secamente, sin darse la vuelta. Ustedes, cultivadores centrales blandos, aman sus pretensiones, pero no consideremos seriamente la idea de que no estarían tomando botín en nuestro lugar. Hon Lin olfateó, logrando de alguna manera sonar altiva a pesar del evidente dolor que sentía. Una muestra de victoria no es lo mismo que el robo en el que participan los bandidos que viven en la arena. Sigue adelante. Lindy puso los ojos en blanco y ya no tenía ganas de relacionarse con la chica. Hon Lin se sentó rígidamente mientras Lindy recogía sus armas, apenas logrando evitar tambalearse bajo su tremendo peso. Su expresión se oscureció cuando Lindy vio un familiar anillo gris en su mano derecha y se agachó para tomarlo. Lo último que llamó la atención de Lindy fue un par de tobilleras plateadas brillantes que llevaba Hon Lin, brillantes y sin quemar a pesar del estado de los leggings y zapatos de la niña. Lindy se sintió mal por el sollozo de dolor contenido que la otra niña dejó salir cuando se los quitó, pero aplastó el sentimiento sin piedad. El hecho de que hubiera decidido ser una mejor aliada de sus amigos no significaba que tuviera que ser amable con los enemigos. Un escaneo rápido no le mostró nada más de valor, y Lindy no estaba dispuesto a escalar para desnudarse y registrar a la otra chica. No te acerques a mí otra vez, dijo Lindy rotundamente mientras se levantaba. No quiero más conflictos contigo. Afronta tus propios problemas. Lindy pudo ver que sus palabras eran inútiles por el odio en los ojos de la otra chica. Hon Lin se puso de pie de forma inestable y se dio la vuelta, cojeando lentamente en dirección al mercado y al pabellón de medicamentos. Lindy simplemente tendría que volverse lo suficientemente fuerte para que la otra chica y su prometido lunático no pudieran amenazarla. Te mostraré cómo sintonizar el anillo de almacenamiento cuando terminemos, dijo Heo Xiulan conversacionalmente mientras Lindy se daba vuelta para mirar de la misma manera que ella. Lindy gruñó en respuesta, con los brazos temblando mientras continuaba apoyando al guay emparejado de Hon Lin. ¿Tú no lo quieres? Lindy preguntó con atención. Había tenido la impresión de que los anillos de almacenamiento eran bastante valiosos. Padre me enviará uno similar ahora que he llegado al segundo reino, dijo Heo Xiulan encogiéndose de hombros. Ahora, permíteme encargarme de esto ya que tienes las manos ocupadas. Sufón había recuperado la conciencia mientras Lindy había estado liberando a Hon Lin de sus objetos, y miró a Heo Xiulan desde el suelo. Este no será el final de esto, juró rígidamente mientras el brillo se desvanecía de las manos de su hermana. Debería serlo, respondió Lindy cansado. No vas a ayudar a nadie así. Heo Xiulan sonrió,
sacándose de los ojos unos mechones de cabello que se habían desprendido de su trenza. Lindy tiene razón. Solo perderás tu tiempo en estas tonterías. No es mi culpa que sus familias carezcan de la experiencia para ayudarla, dijo Heo Xiulan con desdén, lo que provocó que su Mei se avergonzara y el ceño fruncido de su Fon se profundizara. Ahora, coloca tus talismanes y bolsas en el suelo, ¿o preferirías ser grosero como esa chica Hon? Bandido, el niño escupió, incluso mientras pateaba la espada que aún estaba a su lado hacia ellos y comenzó a quitarse la bolsa del cinturón. Lindy se movió incómodamente de un pie a otro mientras observaba a la niña dejar su bastón con una mirada de dolor y quitarse de su cabello una horquilla de jade blanca bastante bonita con forma de flor de loto. Su hermano simplemente desenrolló su faja y la arrojó sobre su espada. Heo Xiulan lo recogió todo mientras tarareaba alegremente para sí misma, junto con la otra espada del niño y el cuchillo de Lindy que había lanzado al comienzo de la pelea. Después de eso, Heo Xiulan despidió a los gemelos con un movimiento de su mano y Lindy cayó a su lado mientras se alejaban. Regresaban a la sala de conferencias para organizarse y revisar sus ganancias. Lindy se tomó el tiempo para tomar otra de sus pastillas de recuperación de I. En la primera habitación vacía que encontraron, Lindy arrojó sus nuevos tesoros sobre un escritorio vacío antes de recurrir a Heo Xiulan. ¿Cómo funciona esto?, ella preguntó, sosteniendo el pequeño anillo gris. Heo Xiulan levantó la vista de los sables emparejados que había estado examinando. Ah. Simplemente aplica una gota de sangre y canaliza tu y hacia el ring. Se sintonizará con bastante facilidad. Lindy frunció el ceño dudosamente, pero no tenía sentido dudar de Heo Xiulan ahora. Hizo una mueca mientras se pinchaba el dedo con la punta de uno de sus cuchillos y dejaba que la gota de sangre resultante cayera sobre el anillo opaco. La gota fue absorbida inmediatamente y Lindy se apresuró a empujar un hilo de I tras ella. En el momento en que lo hizo, se puso rígida cuando una ventana pareció abrirse en su mente. Al principio fue desorientador, como mirar con un tercer ojo, pero la desorientación pronto se desvaneció hasta el punto en que se sintió más como algo flotando justo en el borde de su visión. Si se concentraba en ello, descubría que podía ver el interior de un pequeño cubo de piedra hueco en el que estaban apiladas pastillas y piedras espirituales. Emocionado, Lindy intentó alcanzarlos, solo para que una docena de pastillas y una veintena o más de piedras cayeran al suelo en un ruido ruidoso y se fueran rodando salvajemente. Heo Xiulan levantó una ceja y Lindy le sonrió tímidamente. Parecía que necesitaría algo de práctica en el uso de anillos de almacenamiento. Una vez que recuperaron su botín de debajo de los escritorios y bancos y lo amontonaron, Lindy permaneció asombrado. En el escritorio frente a ellos había más piedras espirituales de las que había visto en su vida hasta ese momento, incluidas algunas de color amarillo brillante. Las piedras amarillas valían 10 rojas, según Heo Xiulan, pero el tipo de cambio de las piedras de nivel superior aparentemente creció abruptamente con cada nivel hasta el punto de que una sola piedra verde valía 50 amarillas. Lamentablemente, las píldoras, que estaban destinadas a ayudar a alguien a cultivar artes del metal, la montaña y la madera, no fueron de mucha utilidad directa. Los dos acordaron simplemente dividir las ganancias de las pastillas en lugar de molestarse en dividirlas. Heo Xiulan obtendría la división más grande ya que Lindy había tomado el anillo de almacenamiento. Los talismanes eran otra cuestión. ¿Quieres ir al mercado antes de que decidamos qué hacer con ellos?, Lindy preguntó tentativamente mientras consideraban la pequeña pila de equipo. Lindy se mostró reacio a sugerirlo y no solo porque la idea de pasar las siguientes horas siendo arrastrado por Heo Xiulan en un viaje de compras era bastante poco atractiva. Ella estaba preocupada por todos los demás. Bai Meisen había estado luchando contra San Liling, y quién sabía qué estaba pasando con Li Sujin y Su Ling o incluso con Anjian y los demás. Heo Xiulan contempló su propuesta. Había considerado ir a ver cómo le iba a Jian, dijo pensativamente. O al menos encontrar a algunos de nuestros compañeros más insultantes para ponerlos en su lugar. ¿Qué pasó con eso de todos modos?, Lindy preguntó, girando distraídamente el nuevo anillo en su dedo. Ella no podía hacer nada por Bai Meisen, y sus otros amigos probablemente se estaban escondiendo en ese momento si es que los conocía. Entiendo por qué me insultaban. ¿Pero qué era eso de rata del desierto, y de qué estabas hablando al final cuando los estabas asustando? En ese momento se le había olvidado,
pero ahora tenía curiosidad de que tuvieran un momento de paz. Heo Xiulan olfateó con desdén, golpeando con sus dedos el escritorio en el que estaba apoyada. Insultos infantiles y anticuados sobre mi hogar y nada más. ¿Conoces la historia de Lu Guanxi? Sí. Fue un héroe que salvó al imperio. Lindy se devanó el cerebro para obtener más detalles, pero no había tenido exactamente tiempo para cuentos antes de dormir después de dejar atrás a su madre. Sin embargo, ella había recordado partes de esta historia cuando conoció a Anjian. De un enorme ejército de cadáveres andantes, Lindy terminó un poco flojo, incapaz de recordar el resto de la historia. El rey de algo. El rey crepúsculo, Heo Xiulan corrigió suavemente. Un pretendiente al trono imperial que utilizó artes prohibidas para crear abominaciones de sus enemigos asesinados. En cualquier caso, la familia Heo es una sucursal sobreviviente de la extinta familia Lu. Por tanto, descendemos del sol purificador. Lindy estaba bastante segura de que le faltaba algo. Ella entendía que la familia de Heo Xiulan tenía un estatus inferior al de Anjian. Pero si estuvieran relacionados con una familia fundadora, ¿no debería el Heo tener un rango más alto? Está bien, respondió lentamente. ¿Eso explica el discurso ¿qué pasa con los insultos? Heo Xiulan frunció el ceño y el aire se calentó ligeramente. Las acciones de mi estimado antepasado fueron necesarias, pero no estuvieron exentas de efectos nocivos. Gran parte de Golden Field sigue siendo un páramo ceniciento hasta el día de hoy, y en los primeros milenios después del Scouring, las casas supervivientes de la provincia lucharon por seguir siendo competitivas con el resto del imperio. Por supuesto, mi familia ha trabajado mucho y duro para garantizar que ya no seamos pobres vagabundos luchando entre ruinas. Tales palabras delatan la falta de conocimiento y la mala educación del hablante. Lindy asintió lentamente. Considerando eso, ¿fue por eso que a Heo Xiulan le gustaba tanto hacer alarde de su riqueza? Dudaba que esa fuera la razón principal, pero sospechaba que este concepto erróneo común sobre los campos dorados podría ser parte de ello. Eso es interesante, Lindy consideró como volver con gracia al otro tema y, al no pensar en una manera de hacerlo, simplemente lo planteó sin rodeos. Entonces, ¿el mercado? Gu Xiaolan levantó la mano para cubrirse la boca y se rió levemente. Lindy, si realmente deseas que te ayude a conseguir un buen puesto, solo tienes que pedirlo, dijo alegremente. Ese vestido tuyo no te queda bien. Lo sé, ¿por qué no nos ponemos a ambos vestidos nuevos? Ya estoy harto de estas cosas grises y desaliñadas. Lindy sintió una creciente sensación de pavor mientras miraba su vestido arrugado con su faja envuelta 2 veces y sus dobladillos demasiado cortos. Esto está bien. En serio, dijo apresuradamente. Además, ¿no es este el uniforme de la secta? En realidad no lo es, respondió Heo Xiulan riendo. No te estás presentando con fuerza con esas cosas. El color suave funciona para ti de una manera que no funciona para mí, pero creo que quizás seas mejor con negro y tonos de azul. ¿Querrás pegar el corte alto para evitar llamar la atención sobre tus atributos más deficientes? ¿Tienes algo en contra de los velos? No necesito ocultar mi cara. No me veo tan mal, espetó Lindy. No, no. Heo Xiulan puso los ojos en blanco. No estaba insinuando nada por el estilo. Dicho esto, te vendría bien hacer un poco más de uso de tus cosméticos. Pero tu cabello se está adaptando muy bien. Lindy tocó con el dedo uno de los hilos sueltos que siempre colgaban de su cara. Es cierto que su cabello ya no era tan lacio ni fibroso, pero ese no era el punto. Lindy tampoco se había perdido ese comentario sobre sus deficiencias. Entonces, ¿qué quisiste decir? Quiero decir que muy bien podrías manejar la mirada misteriosa con un poco de trabajo, chica tonta, dijo Heo Xiulan exasperado. Ya sabes de qué tipo los que tienen velos y largos trozos de seda que se ondulan con sus movimientos. Sin duda encajaría con esa técnica de movimiento tuya. Además, una bata de cultivador adecuada te protegerá mejor que esa cosa fea que llevas actualmente debajo de tus prendas. ¿Hiciste todo lo posible para seleccionar el equipo menos atractivo del mercado? Obtuve lo que podía permitirme, Lindy respondió defensivamente, pero su ira se había calmado. Heo Xiulan no le conseguiría algo explícitamente peor que lo que ya estaba usando, incluso si probablemente insistiera en un montón de cosas estéticas tontas.
Y Lindy tenía muchas piedras en este momento y podría obtener más de su parte de las ganancias si vendieran algunos de los talismanes. Además, tener tanto dinero encima le hacía sentir como si estuviera buscando problemas. ¿No sería mejor conseguir cosas útiles? Forja del destino. C40 y Trus Fin 4. Capítulo 40. El fin de la tregua 4. No me estoy vistiendo como una bailarina, dijo Lindy obstinadamente mientras caminaba junto a Heo Xulan por una de las calles del mercado. Solo quiero algo práctico. Heo Xulan dio un suspiro mientras los guiaba por una esquina. Aparentemente sabía a dónde quería ir para esto, así que Lindy simplemente la siguió. Eres una chica muy difícil, se quejó Heo Xulan. No creo haber conocido nunca a otra joven que se opusiera tan obstinadamente a mejorar su apariencia. Probablemente porque no soy una dama, respondió Lindy con picardía. No tiene sentido intentar fingir ser algo que no soy. ¿Pero no está ahí? Heo Xulan respondió de inmediato, aparentemente frustrado. Nadie te respetará si decides seguir comportándote y apareciendo como lo haces. Lindy frunció el ceño ante la otra chica. Si me hago lo suficientemente fuerte, ellos lo harán. Ese es el objetivo del cultivo, ¿no? Y dominar la propia apariencia y sus efectos sobre los demás es una forma de fortaleza, argumentó apasionadamente Heo Xulan. Cuando una dama puede detener la agresión o guiar a quienes la rodean con una sonrisa y unas palabras melosas, eso también es fuerza. De manera similar, la capacidad de un hombre como Anjian de inspirar lealtad y asombro con sus palabras y presencia también es fortaleza. Supongo, respondió Lindy a regañadientes. Aunque no me gusta. Simplemente seguiré tu ejemplo. Pero no voy a usar algo que me llevará una hora ponerme. Heo Xulan sonrió ante su victoria y Lindy encorvó los hombros con irritación. Ella sabía que la otra chica tenía razón. Elegir rechazar las trampas de la cultura y la riqueza no le haría ningún favor a largo plazo, era eso lo que mamá había estado tratando de hacer. Lindy había pensado que su madre simplemente la estaba preparando para seguir sus pasos en el burdel, pero, si era honesta consigo misma, mamá nunca había mencionado nada por el estilo. Heo Xulan, la secta dijo que ahora podríamos comunicarnos con aquellos fuera de la secta, ¿verdad? ¿Sabes a dónde tendría que ir para enviar una carta, incluso si no estoy seguro de dónde está el destinatario? Su compañero parpadeó ante el cambio de tema pero se recuperó rápidamente. Supongo que debería haber una oficina del Ministerio de Comunicaciones en el pueblo al pie de la montaña. Rara vez dejan de entregar sus mensajes al destinatario previsto, respondió Heo Xulan lentamente, mirando a Lindy con curiosidad. ¿Y hay alguna manera de cambiar una o dos piedras rojas por plata? Lindy preguntó tentativamente. Le dolió gastar sus escasos recursos en algo que no la ayudó de inmediato, pero recordó su conversación con el espíritu araña en el pozo. También recordó lo delgada y apática que se veía mamá la última vez que la vio. No había tantas canas en el cabello de mamá cuando Lindy salió de casa. La profesión de madre no era exactamente del mismo tipo que el envejecimiento, incluso sí, o incluso porque, mirando hacia atrás, el establecimiento en el que trabajaba mamá era de clase bastante alta a medida que avanzaban esas cosas. Heo Xulan frunció los labios pensativamente. Supongo que podrías hacer eso en el mismo lugar. El ministerio normalmente se ocupa de estas cosas como parte de sus negocios. ¿Por qué querrías desperdiciar tus piedras de esa manera? ¿Por qué crees? Lindy preguntó irritado, dándole a Heo Xulan una mirada poco impresionada. Sabes que soy un plebeyo. Yo solo. No me separé muy bien de mi madre y pensé que podría ayudarla un poco. Ella tenía que tener cuidado. Demasiado dinero a la vez solo convertiría a mamá en un objetivo. Tal vez podría organizar algo para enviarle un poco de correo cada mes. Heo Xulan hizo una pausa en la calle. Ah. Esto es bastante obvio en retrospectiva. Qué obtuso de mi parte. Bueno, no veo que eso sea un problema. Interferir demasiado en asuntos mortales está mal visto, pero nadie te reprendería por ocuparte del cuidado de la familia. Heo Xulan frunció el ceño. ¿Por qué no sabrías la ubicación de tu propia madre? Lindy se movió incómodo, evitando apenas chocar con uno de los transeúntes. Yo, me escapé de casa cuando tenía 10 años, ella respondió lentamente.
Sí, hacía poco que había cumplido 10 años. Solo la he visto una o dos veces desde entonces, así que no estoy seguro de si todavía vive en el mismo lugar. Lindy vio un destello de genuina sorpresa en el rostro de la otra chica. Ya veo. Sí, eso sería un problema, respondió Heo Xulan de manera neutral mientras le daba a Lindy una mirada evaluadora. No me extraña que actúes como un rufián. Te disculparás, por supuesto. No conozco tus circunstancias, pero abandonar a la familia de esa manera es vergonzoso. Lindy frunció el ceño defensivamente, pero luego miró hacia otro lado, con los hombros caídos. Sí, lo sé. Esa es la idea, ¿cómo se puede pedir disculpas por ese tipo de cosas? Hola madre, soy yo, Lindy, la hija que probablemente asumiste que estaba muerta en una cuneta hace años. Resulta que ahora soy inmortal, así que no deberías preocuparte. Aquí tienes algo de dinero porque dártelo no me cuesta nada, perdón por ser una hija egoísta y desobediente. Mientras Lindy contenía una carcajada ante sus propias reflexiones, Heo Xulan se detuvo. Dejando eso de lado por ahora, estamos aquí. Todavía voy a hacer de ti una dama, dijo Heo Xulan con alegre determinación. Lindy sintió un pico de arrepentimiento que no tenía nada que ver con su falta de piedad filial. Las siguientes horas fueron un lastre de pinchazos, agujas y tela, y más de un par de desacuerdos bastante acalorados con Heo Xulan sobre las especificaciones exactas de lo que quería Lindy. Al final, Lindy logró evitar todas las bufandas vaporosas con las que Heo Xulan quería vestirla y salió de todo el lío con algo que realmente podía sentirse cómoda usando. Su nuevo vestido era de cuello alto y cubría todo lo que había debajo de sus clavículas. Tenía las mismas mangas largas y onduladas a las que se había acostumbrado. La capa exterior era de seda azul oscuro, casi negra, con patrones bordados de pétalos de flores plateadas que el viento soplaba a través del pecho. Los dobladillos también eran bordados de plata, pero estaban dispuestos en patrones de caracteres de formación en lugar de pétalos de flores. La faja y la capa inferior del vestido eran de un azul más claro. Lo más importante es que el nuevo vestido le quedaba perfecto, lo cual era agradable desde una perspectiva de comodidad, incluso si Lindy se sentía incómoda por la forma en que la tela abrazaba firmemente sus caderas. Y si bien ayudó que las formaciones tejidas en el vestido significaran que, en este momento, estaba mejor blindada que la mayoría de los guardias, todavía había un par de características por las que no estaba muy contenta. ¿Era realmente necesario cortarlo tan alto? Lindy dijo conscientemente mientras salían de la tienda de ropa, agarrando la tela sedosa cerrada en sus manos, la hendidura casi le llegó hasta las rodillas. Detén eso. Vas a arrugar el vestido, reprendió Heo Xulan. Su propio vestido era todo rojo y dorado y además tenía un corte significativamente más bajo que el de Lindy, además de tener mangas más ajustadas y menos abiertas. Dijiste que querías practicidad, ¿no? No obstaculizará tu movimiento en absoluto. Siento que en el momento en que realmente comience a moverme o se levante una brisa, estaré mostrando mis piernas como una especie de desviado, Lindy se quejó. Gracias de todos modos. A pesar de todas sus quejas, esta cosa valió la pena por lo que el sastre le había contado sobre sus habilidades. Además de la dureza del nivel base, mejoraría los efectos de las técnicas que utilizan y de agua, como su Forgotten Veil Melody. Es bueno que entonces tengas cierto dominio del viento, respondió secamente Heo Xulan. Para que puedas asegurarte de mostrar tus piernas solo cuando lo desees. De nada. Supongo que es un buen comienzo, pero un vestido apenas sirve para un guardarropa. Lindy parpadeó, sintiéndose avergonzada mientras suavizaba las arrugas de su vestido y, en cambio, se apoderó de las corrientes de aire que la rodeaban. Correcto. Me olvidé de eso, Lindy murmuró, sintiéndose tonto. Tendría que practicar para evitar hacer algo vergonzoso. No lo voy a hacer a propósito. Si tú lo dices, Heo Xulan respondió dudosamente. Ahora, ¿seguiremos librándonos de la carga que nos queda? Sí, vamos. Preferiría tener algo de espacio en mi nuevo anillo, estuvo de acuerdo Lindy. En realidad quiero un par de talismanes, así que estaba pensando. Los dos conversaron sobre los detalles mientras buscaban buenos precios en los talismanes que Lindy no estaba interesado en conservar.
A pesar de sentirse tentada por algunas de las pastillas y elixires más caros, Lindy gastó solo una pequeña cantidad de sus piedras en ellos, dado que planeaba intentar un gran avance en un futuro próximo. Sin embargo, se abasteció de píldoras de recuperación y ungüentos curativos. La mayor parte de su recaudación se destinó a la compra del único talismán oscuro que mejoraba a Ellie que había encontrado en todo el mercado. Era algo inofensivo, una cinta de seda negra destinada a ser usada alrededor del cuello como una gargantilla. Simplemente ponérselo le permitió sentir Ellie en sus meridianos alineados en la oscuridad fluyendo más suavemente. Aún así, a pesar de que el viaje de compras con Heo Siulan fue sorprendentemente agradable, sus otras preocupaciones se rondaron cada vez más en su mente a medida que avanzaba el día. ¿Estaban bien sus amigos? ¿Bai Meisen había ganado su batalla? Lindy comenzó a sentirse culpable por dedicar tanto tiempo a algo como esto. Heo Siulan pareció darse cuenta de su creciente inquietud y, cuando se acabó el último botín que pretendían vender y se realizaron sus compras, las dos abandonaron el mercado y se dirigieron de regreso a las residencias femeninas. La mala sensación en la boca del estómago solo aumentó a medida que se acercaban lo suficiente para ver el humo saliendo de la zona residencial.